Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Transporte, les damos la bienvenida a la conferencia magistral Retos del Transporte Público de cara a la descarbonización. Apreciables alumnos, profesores e invitados especiales, sean bienvenidos todos el día de hoy. Mi nombre es Adrián Galván, soy alumno de la carrera de Ingeniería en Transporte y líder del Departamento de Finanzas de la CEIT. El día de hoy seré su host por esta conferencia magistral. Estos eventos permiten el desarrollo de nuestra carrera y el involucrarse un poco más en la parte privada con la pública. Así que sean bienvenidos todos. Para comenzar con esta plática, me permitiré leer un poco de la trayectoria del maestro Mario Leonardo Nieto. Mario Leonardo Nieto es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estadística aplicada y magíster en analítica. Cuenta con amplia experiencia en transporte de pasajeros en empresas del sector privado y público, con énfasis en la planeación, estructuración, implementación y operación de sistemas integrados de transporte urbano y de electromovilidad. Ha liderado procesos de estructuración de concesiones, optimización de rentabilidad, analítica y del transporte, control de flota, supervisión de indicadores de calidad de servicio. En su paso por Transmilenio entre gestor del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, Colombia, se desempeñó como profesional especializado en estadísticas y proyecciones, coordinador de planeación tarifaria, director de operaciones de componente zonal y subgerente general. Actualmente ocupa el cargo de director adjunto de servicios operativos en el Grupo CISA. Su enfoque combina la sostenibilidad, alta eficiencia operativa y transformación digital, promoviendo soluciones integrales de alto impacto y movilidad urbana. Y sin más que agregar, le cedo la palabra al doctor Mario Leonardo Nieto Antolínez para poder comenzar con esta conferencia magistral. Listo. Bueno, muchas gracias, Adrián. Ricardo, mil gracias. Miriam, a todos, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, qué orgullo y qué privilegio poder compartir con ustedes las ideas del día de hoy. Digo que es un orgullo real porque he tenido la oportunidad de trabajar con profesionales de UPIXA y la verdad es que mis respetos para la formación que reciben en esta escuela. Importante, antes de comenzar, un poco hablarles acerca de esa semblanza que leía Adrián hace unos minutos y por qué es importante más allá de cualquier otra cosa, y es para que tengan claro quién les estaba hablando de este lado, porque siempre va a haber un sesgo de quien habla con base en su experiencia o con base en su profesión como tal. Yo, como les comentaba Adrián, trabajé del lado de la autoridad por varios años en Bogotá, concretamente en Transmilenio, que es el ente gestor del sistema BRT de la ciudad de Bogotá, junto con el sistema integrado de transporte público. Y actualmente hago parte del grupo CISA, que opera 25 empresas en 5 estados de la República. Tenemos la mayor presencia aquí en Ciudad de México en 4 líneas de Metrobús, 2 empresas en transportes eléctricos y 14 empresas en el componente zonal, convencional. Entonces, desde este sesgo como autoridad y ahora como parte del sector privado, les voy a compartir mis ideas acerca de los retos que tiene el transporte público el día de hoy, hoy en día para aportar en estos temas de descarbonización. Por supuesto, hay otro sesgo que tiene que ver con la formación. Al ser economista veo todo en términos de oferta, demanda, y por eso les voy a hablar un poco acerca de la oferta y la demanda y cómo se relacionan estos dos aspectos con la sostenibilidad financiera, y finalmente quisiera construir con ustedes algunas conclusiones en términos de los retos que tendrá que enfrentar el sistema para poder aportar de manera contundente en la descarbonización. Quise arrancar con un par de notas para ponerlos en contexto. Quizás esto el día de hoy ya termina siendo redundante. Hace unos años para nosotros o para mi generación quizás hablar de cambio climático se veía un poco lejos. Hoy es completamente una realidad.
Ustedes que son una generación mucho más reciente, ustedes ya vienen con ese chip, nosotros no tanto. Ya sabemos cuál es el mes más caluroso y seco de toda la historia en México. Esta es una noticia de junio de 2024, ese mes más caluroso en toda la historia se dio precisamente en mayo de 2024. De hecho, 2024 fue el año más caluroso en todo el planeta, en la historia desde que se recopilan datos de temperatura a nivel global. Estamos hablando de mayo de 2024 y de 2024 como el año con las temperaturas más altas a nivel global. Año 2025, no sé en dónde estaba, en dónde agarró el 10 de agosto, domingo en la noche, ese aguacero torrencial que inundó buena parte de la ciudad. Pues estoy hablando de hace apenas mes y medio, donde cayeron en ese 10 de agosto cerca de 20 millones de metros cúbicos de agua. ¿Sí? El Zócalo inundado como hacía décadas no sucedía, la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, colapsada por un torrencial aguacero. Pero apenas unas semanas más adelante, el 2 de septiembre, se rompe récord nuevamente y caen 34 millones de metros cúbicos de agua en la Ciudad de México. Entonces, 2024 como el año más caliente, 2025 nos enfrentamos a este tipo de fenómenos. Eso que quizás para ustedes desde hace mucho tiempo ya es una realidad en términos de lo que significa el cambio climático, pues para mi generación en particular se convierte ya en una realidad que empieza a ser ya no solo cambio climático, sino más bien una emergencia climática, pues que requiere una respuesta decidida de todos los sectores. Y nosotros en el sector transporte pues aportamos el 25% de las emisiones de dióxido de carbono. No solamente, estoy hablando aquí del transporte público de pasajeros, es el sector en el que me desempeño yo, sino por supuesto la carga, que es uno de los principales emisores, los mismos sistemas ya más maduros y con menos nivel de contaminación aportan buena parte de esas emisiones de dióxido de carbono, y por supuesto el transporte convencional, que en el caso de la Ciudad de México pues está sufriendo transformaciones muy importantes. Aquí dejé por fuera otros modos de transporte que por supuesto aportan buena parte de esas toneladas de dióxido de carbono. Según José Luis Samaniego, encargado de cambio climático y desarrollo en la Semarnat, estos son datos del doctor Samaniego, ese 25%, en un evento en donde lanzaron la nueva estrategia contra el cambio climático y donde uno de los ejes fundamentales pues tiene que ver con el transporte público. Entonces, por supuesto, esto nos pone en contexto un poco para hablar de cuáles son los retos que hoy presenta el transporte público, entender esos retos para poder entender de qué manera podemos aportar nuestro grano de arena en términos de esa descarbonización del ambiente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco acerca de temas de demanda de transporte público, el comportamiento que está teniendo en estos momentos, aumento en los costos, si se quiere un enfoque desde la oferta de transporte, la sostenibilidad financiera, que es básicamente en donde convergen la oferta y la demanda de transporte, y algunas conclusiones que quisiera construir con ustedes. En términos de la demanda, no sé qué tanto se ve atrás. Esta es la demanda de pasajeros de la Ciudad de México para los principales modos de transporte. ¿Qué excluye este dato? Básicamente el transporte convencional. Aquí tenemos datos pre-pandemia hasta 2019, donde alcanzábamos una demanda de cerca de 2.200 millones de pasajeros. Se mete la pandemia y nos cuesta recuperarnos, pero ya en 2024 teníamos estos niveles que de todos modos corresponden a un nivel muy por debajo de lo que tenía la Ciudad de México antes de la pandemia. Entre 2019 y 2024
se perdieron 344 millones de validaciones en la Ciudad de México únicamente. El caso de Monterrey, muy similar, después de la pandemia hubo una recuperación que paradójicamente se ha venido perdiendo en los años 2023 y 2024. Y seguramente muchos de ustedes habrán estudiado temas relacionados con la demanda de transporte y hay quienes dicen que no se pierde la demanda de transporte, simplemente migra a otros modos. Lo cierto es que para sistemas tradicionales, convencionales de transporte público, pues sí observamos una reducción en la demanda importante. ¿Para dónde se están yendo estos usuarios? Pues es parte de lo que veremos. Esto es una fuente oficial, es la encuesta de transporte urbano de pasajeros, una operación estadística liderada por el INEGI. Cuando entramos a los modos de transporte como tal, encontramos comportamientos diferentes. Entonces en el metro se cae efectivamente la demanda, Metrobús aumenta la demanda total. Ahorita ustedes, si se animan, me van a decir qué otro indicador podríamos ver para ver si esto es un efecto real, porque lo que vemos en Metrobús después de la pandemia son niveles de demanda superiores a los que teníamos prepandemia. Y del mismo modo en otros modos de transporte como RTP, como el tren ligero, como el trolebús y el cablebús que arranca apenas operación aquí sobre el 2022 y que se está convirtiendo en un modo de transporte alternativo para la ciudad. ¿Listos? Esos datos tienen un problema y es que no recogen lo que esté pasando con la oferta de transporte. Entonces yo puedo transportar más pasajeros, pero si estoy generando una oferta adicional necesitaría un indicador más preciso que me dé cuenta de realmente por cada unidad adicional de oferta cuántos pasajeros estoy transportando. O en otros términos un indicador muy manejado por nosotros, muy trabajado, que es el índice de pasajeros por kilómetro, que me dice cuántos pasajeros muevo por cada kilómetro en operación. Aquí cambia un poco la cosa, pero se ve claramente como el metro pasa de niveles, bueno, digo claramente yo porque me acuerdo de estos números, creo que ustedes no los están viendo, pero el metro pasó de transportar 35 kilómetros pasajeros a cerca de 30 pasajeros por kilómetro, y lo mismo sucede en otros modos. Este es el caso de Metrobús. Veíamos en la otra gráfica que la demanda iba aumentando, medida como demanda total, pero cuando la miramos por kilómetro ofertado, la demanda realmente se ha reducido. Entonces pasó de transportar 8 pasajeros por kilómetro antes de la pandemia a cerca de 7 pasajeros por kilómetro, que es lo que actualmente estamos transportando. Hay otros modos como RTP que han venido reduciendo su participación dentro de la demanda. Entonces, definitivamente algo está pasando con la demanda de transporte público, ¿sí? Y es uno de los retos que hacen parte de la lista de temas a solucionar, porque pues por aquí vienen los ingresos, ya sea para los transportadores cuando lo ofrecen de manera directa y cobran a través de la tarifa, o bien sea para aquellos concesionarios que cobran a partir de un kilómetro efectivamente recorrido, pero cuyo ingreso subyace de alguna manera al recaudo que hagan los sistemas. ¿Listos? ¿Qué pasa en el sistema convencional? Porque ahí teníamos únicamente datos de demanda para los principales modos de transporte en la ciudad, entendidos como el metro, metrobús, cable, RTP, trolebús. Pero ¿qué pasa con los otros modos de transporte? Les comentaba al principio que CISA opera 14 de las cerca de 30 empresas convencionales en Ciudad de México, entonces tenemos información de primera mano de la cantidad de pasajeros que a diario usan nuestros servicios. Entonces,
quise traer algunos datos de corredores que hacen parte del grupo para mostrarles una tendencia similar en términos de la demanda. En un corredor tan importante como en el que opera Copesa por el periférico o Corepsa, hemos tenido pues este comportamiento de reducción de demanda. De hecho, algo importante y de los retos grandes que tienen las autoridades en la ciudad es tener la capacidad de estimar estos niveles de demanda inicial. Algunos de estos proyectos, cuando nos presentamos a ser socios del Estado, a operación esos corredores, nos presentamos con unos datos de demanda que nunca se materializaron. En los históricos de la empresa tenemos que generalmente se materializa cerca del 70% de la demanda que la autoridad estima, ¿sí? Y eso pues tiene un impacto gigante para el proyecto. Imagínense si ustedes hacen su modelo financiero sobre la idea de que van a recaudar 1.000 millones de pesos al año y al final terminan recaudando únicamente 700, pues eso perfectamente puede hacer inviable un proyecto. Lo cierto es que la demanda en los corredores zonales viene cayendo, el caso de Coaveo, de Cotanza, todos corredores zonales importantes en la ciudad, insumos. La línea azul corresponde a una empresa con unas características particulares, que es la única dentro del grupo que ha tenido un aumento de la demanda, y Codiversa, que es esta línea pequeña que arrancó apenas en 2023 y desde que arrancó ha ido perdiendo pasajeros. Por supuesto, uno podría decir es que el fenómeno es mucho más complejo y tiene que ver también con la calidad en la prestación del servicio. Por supuesto que sí tiene que ver. Hay una serie de razones por las cuales podríamos estar perdiendo demanda y por esa vía perdiendo ingresos en los sistemas de transporte. ¿Sí? Algunas causas asociadas, por ejemplo, al aumento de la motorización. Esta es la cantidad de coches particulares registrados en la Ciudad de México, con una fuente también oficial que es el registro de, no recuerdo exactamente, pero es el registro de vehículos automotores, también operación estadística del INEGI. Entonces vean cómo entre 2005 tal vez y 2025 prácticamente se duplica la cantidad de coches en la Ciudad de México. ¿Y qué está pasando con las motocicletas? Que es un fenómeno creciente y correlacionado quizás con una deficiencia en la prestación del servicio público de transporte por parte de nosotros como transportistas y también de las autoridades, y es lo que está pasando con las motos. En 2010 en Ciudad de México habían registradas 70.000 motos y para 2023 ya hay 700 o ya habían 716.000 motos registradas. Este número con toda seguridad ha seguido creciendo. De, qué sé yo, año y medio, 2 años para acá, es mucha más la percepción, en mi caso, de motocicletas transitando en la ciudad. Estas son 2 causas seguramente fundamentales asociadas al descenso en la demanda de transporte público. Fuente oficial, como les decía. Por otro lado, ha bajado la oferta de transporte público, al menos en medida a partir de los autobuses de pasajeros que se registraban. Misma operación estadística, este es el comportamiento de los autobuses destinados a pasaje, y este es el comportamiento de los autobuses o camiones de pasajeros particulares. Este es el fenómeno de algunas empresas de transporte que suplen las deficiencias de las autoridades en términos de la planeación de transporte. Lo vemos mucho en el norte del país. Estas son las empresas que llevan a los trabajadores hasta sus sitios de trabajo y ofrecen ese servicio como parte de los beneficios, porque al final del día les termina siendo mucho más rentable garantizar el transporte para sus colaboradores, que es una función primordial del Estado que termina siendo desatendida.
y este es el caso únicamente para Ciudad de México, donde durante los últimos años pues pasamos de cerca de 5.000 vehículos matriculados a 30.000 autobuses matriculados para eso. Todo esto pues va minando la demanda de transporte público de pasajeros. Y algunas otras causas que para ustedes seguramente no son desconocidas. El aumento de la inseguridad en el transporte público pues es una realidad que termina ahuyentando muchos pasajeros, con razón. La baja calidad en la prestación del servicio, ahí lo vamos a ver ahorita, entramos en un ciclo vicioso en donde con una menor demanda terminamos percibiendo menores ingresos, terminamos con menos disponibilidad para cubrir nuestros costos de operación y se va deteriorando el servicio, cayendo pues en estándares muy bajos de calidad en la prestación del servicio, lo cual termina ahuyentando todavía más usuarios. Un crecimiento urbano disperso y quizás mal planeado, es el caso de algunas zonas de la ciudad con estas características, una poca integración modal, física y tarifaria, es decir, todavía en esto como ciudad, a pesar de que Ciudad de México ha avanzado mucho en términos de integración tarifaria, todavía tenemos una oportunidad muy grande. Aparecen las aplicaciones, Uber que apareció en el 2003, Didi, InDriver, todas estas aplicaciones que finalmente le restan demanda al transporte público de pasajeros. Obviamente la piratería, un fenómeno gigantesco en todas las ciudades de América Latina. Cambios en los patrones de viaje. La pandemia trajo consigo unos cambios fundamentales en esos patrones de viaje. Hoy más gente tiene la posibilidad de hacer teletrabajo. Cambiaron un poco las formas de desplazarse en la ciudad. Hoy por hoy se hacen más viajes intrazonales, ¿sí? La gente evita desplazamientos largos. Todo esto pues se concretó, se hizo muy evidente a partir de la pandemia. Políticas que favorecen más el uso del coche. La ciudad estaba súper congestionada y una de las soluciones tuvieron que ver con los segundos pisos, pero seguíamos incentivando más el uso del particular por encima de el uso del transporte público. Y lo quise poner acá porque para mí es un ejemplo de una deficiente planeación del transporte como ciudad. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos un corredor como Coaveo que compite con el metro y compite con el trolebús a tarifas diferentes, siendo estas más bajas. Entonces, al no haber una planificación del transporte centralizada y fuerte, una estrategia clara en términos de la oferta de transporte, pues estas empresas terminan llevándose buena parte de la demanda de esta pequeña empresa. Entonces, algunas de las causas asociadas a esa reducción en la demanda. Entonces, ¿en qué terminamos cayendo? ¿Les adelantaba algo ahorita? Volvamos a ese ejemplo del proyecto en donde esperábamos ganarnos, o no ganarnos, sino ingresar cerca de 1.000 millones de pesos, y pongo el 1.000 millones de pesos para que sea un ejemplo sencillo, donde tenemos únicamente 700 millones de pesos de ingresos al año, ¿sí? Hay un menor recaudo o menor ingreso por efecto de un menor recaudo, una menor inversión en infraestructura y en mantenimiento. En este negocio, siempre que escasean los recursos, terminamos pegándole al mantenimiento, ¿sí? Porque básicamente los autobuses no se quejan y las rutinas de mantenimiento nos permiten espaciar un poco, lo cual es una muy mala práctica, porque al final del día los autobuses, lo que les niegues hoy, en algún momento lo van a necesitar. Entonces, esa estrategia de reducir los costos de mantenimiento, que desafortunadamente es a la primera que acuden las empresas cuando empiezan a tener problemas de caja, pues trae consigo otras consecuencias relacionadas con una menor oferta de transporte. Imagínense si empiezo a descuidar el mantenimiento de las unidades, empiezo a tener más unidades en taller con paras prolongadas,
pues dejo de prestar el servicio. ¿Y qué pasa con el intervalo? ¿Qué pasa con la calidad del servicio como tal? Pues se deteriora inmediatamente. Se abren los espacios, se abren los intervalos en la prestación del servicio y eso termina generando mayores tiempos de espera para los usuarios y por esa vía reducciones de mayores. He visto ciudades enteras, en Colombia principalmente, caer en este círculo vicioso donde se contrae la demanda, donde se contrae la ejecución del mantenimiento, donde no crecemos en infraestructura y se termina contrayendo aún más la demanda. ¿Por qué es importante esto? Porque es la realidad del transporte hoy en muchas de nuestras ciudades y eso genera una presión financiera muy grande. Entonces queremos hablar de electromovilidad, queremos vincular buses eléctricos que son más costosos, por lo menos en la adquisición, pero pues tenemos problemas por el lado de los ingresos y aún las ciudades no están apenas o no están preparadas para hablar de subsidios. Apenas recientemente estamos empezando a escuchar a las autoridades hablar de subsidios para el transporte. Lo mencionaban hoy en alguna de las prácticas, pues es una práctica no solo común sino necesaria. En Europa entre el 60 y el 70% de los sistemas de transporte están subsidiados. ¿Listos? Pasemos ahora al lado de la oferta. Ya hablábamos de la demanda, entonces reto gigante, se nos está cayendo la demanda de transporte público. Tenemos que tenerlo en el radar y ver cómo lo contrarrestamos. Y por el lado de la oferta, ¿qué pasa con los costos del transporte pasajero? ¿En qué gastamos nosotros digamos, como empresas o como prestadores del servicio de transporte público? El 30% de nuestro costo, cuando son autobuses diésel, se va para el pago de combustible, ¿sí? Esto cambia cuando son eléctricos. ¿Qué cree que pasa cuando son autobuses eléctricos? ¿Alguien tiene una idea de qué pasa con este porcentaje del costo? Exactamente. Para poder mover los buses eléctricos, pues necesitamos, ya no consumimos diésel como tal, y ese consumo eléctrico pasa de ser el 30 a entre un 10 y un 15% dentro de nuestra estructura de costos. Entonces, ahí hay una ahorro importante cuando hablamos de electromovilidad. Pero hoy, en donde el 99% de nuestra operación es diésel, y no me refiero a la operación del grupo, porque hoy Grupo Sisa ya tiene cerca de un 15% de los autobuses son eléctricos. No sé si les mencioné al principio, es una flota de 2.200 autobuses, alrededor del 15% ya son eléctricos, pero aún el 85% pues sigue dependiendo del diésel y es el 30% de sus costos. Los conductores, lo hablábamos esta mañana, que es uno de los retos gigantes que hay en el sector y es el déficit de conductores, ¿sí? La gente ya no quiere trabajar como conductor en el sistema porque cambió de manera estructural. Antes cobraban en mano y tenían flujo de caja todos los días y con la modernización pues reciben un salario, en algunos casos catorcenal, en otros casos mensual. Se redujeron los ingresos porque se redujeron las jornadas. La pandemia también generó algunos cambios ahí importantes en la psicología de los conductores. Lo cierto es que hoy tenemos un déficit grande de conductores y el conductor es cerca del 20% de nuestro costo. El resto en mantenimiento, refacciones y neumáticos, nosotros gastamos cerca del 20%, perdón, esto es de los ingresos. Entonces aquí ya tenemos un 70% en costos que difícilmente podemos reducir. Yo no puedo dejar de pagar el energético, no puedo dejar de pagar el conductor, y si dejo de pagar el mantenimiento, si dejo de invertir en mantenimiento, pues voy a tener problemas en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué queda dentro de la estructura de costos? Todo lo relacionado con el aseo de las unidades, el estacionamiento, los seguros que cada vez son más caros, los elementos de protección, uniformes, la herramienta de los talleres. Ahora queremos
y así tiene que ser tecnología a bordo de los autobuses, GPS, contadores de pasajero, equipos de comunicación, pues de ahí tiene que salir todo esto. Los costos financieros, ¿sí? Necesaria la reposición de flota, que también a partir de la pandemia y por la escasez digamos, de recursos se hicieron más costosos, y hoy por hoy el sector enfrenta un problema y es un alto riesgo. Nosotros somos percibidos como un sector de muy alto riesgo porque tenemos muchas historias de sistemas que han fracasado porque financieramente no tuvieron una planeación adecuada. Las autoridades llegan a un punto en donde se dan cuenta que ya no tienen para seguir pagando el estándar de calidad que contrataron o que le prometieron a los usuarios. Entonces tenemos muchas dentro de la República de sistemas que se han quebrado, lo cual nos pone ante el sector financiero como un sector de alto riesgo, y eso hace que se encarezcan los costos financieros. Y después de todo esto, pues la rentabilidad que va a quedar para el negocio. ¿Por qué les hablo de esa estructura de costos? Para mostrarles un poco la evolución de esos principales costos, ¿sí? Entonces, esto es el precio del diésel en Ciudad de México, que pasó de 17 pesos en 2017 a 25 pesos en 2024. Esto es un aumento del 47%. Y ya les decía que esto es el 30% de nuestro ingreso. La evolución en los salarios, ¿sí? El salario mínimo en México, que creció también de manera importante en los últimos años. El salario creció en más de un 200% entre el 2017 y el 2025, y esto le pega al 20% de nuestros costos. La inflación, que le pegaría al 8% o al restante, porque de allí tenemos que pagar informes, herramientas, servicios de lavado, eso, algún indicador macroeconómico adecuado puede ser la inflación, que también ha crecido de manera importante y se aceleró con la pandemia. Entre el mismo periodo 2017 tenemos un aumento de precios de cerca del 40%, y todo esto combinado hizo que los costos de la operación de transporte entre el 2017 y el 2024 crecieran un 76%, ¿sí? Por el otro lado, ¿qué pasó con el ingreso? ¿Alguno de ustedes usa el transporte convencional? ¿Saben en cuánto está la tarifa hoy, lo que el usuario debe pagar? 8 pesos. Varía un poco, pero ese es un buen promedio, cerca de 8 pesos. ¿Listo? Bueno, pues en 2017 estaba en 7 pesos, ¿sí? Entonces, un aumento de ingresos del 14% versus un aumento de costos del 76%. Obviamente alguien tiene que estar asumiendo esa diferencia, o para dónde se va esa diferencia. ¿Cómo hacen ustedes en un negocio donde sus ingresos crecen a un ritmo del 14% y sus costos están creciendo a un ritmo del 76%? Le toca volverse más eficiente, ¿sí? Eficientar todos sus procesos, ahorrar en donde más pueda, pero llega un punto donde se empieza ya a comprometer la prestación del servicio. Entonces, por eso ustedes ven hoy en Ciudad de México autobuses muy deteriorados en términos de imagen, muy deteriorados en temas de mantenimiento, tiempos de espera cada vez más largos porque no tenemos los autobuses suficientes, porque se han venido deteriorando y no les hemos metido el mantenimiento que requerían. Esto es parte de la explicación de por qué estamos en donde estamos en términos del transporte público convencional hoy en la Ciudad de México. Y el caso puede ser extrapolable o no a otros sistemas como Metrobús y transportes eléctricos. ¿Con qué diferencia? Con que ellos tienen una fórmula que va actualizando la tarifa en función de lo que pase con estos indicadores macroeconómicos. Entonces, año con año, esto es muy importante, la autoridad va incrementando lo que le paga al operador en función de lo que pase con el diésel y con la inflación y con los salarios, fundamentalmente esas tres variables. Eso para el caso de Metrobús y de transportes eléctricos. Entonces, uno de los retos grandes que tenemos para poder avanzar en temas de electromovilidad
es resolver estos temas que son estructurales. Necesitamos autoridades fuertes técnicamente, con conocimientos muy sólidos, reglas de actualización claras de tarifa que en últimas refleja los costos de operación para garantizar que no desfasen tanto los ingresos frente a los costos. Entonces, por el lado de los costos, ¿qué pasa? Aquí les mostraba aumento general en nuestros principales insumos y por otro lado tenemos una sociedad que nos está demandando invertir en electromovilidad, ¿sí? Esa inversión en electromovilidad por sí misma trae otros aumentos en costos importantes. Piensen, lo hablábamos esta mañana, en el perfil de un gerente de taller de una empresa con buses eléctricos. Este perfil ya no es el mismo. De hecho, y lo digo con mucho orgullo, nuestro primer gerente de mantenimiento en CEMSA, que es una empresa que opera con transportes eléctricos en Ciudad de México, con 44 autobuses eléctricos. Nuestro primer gerente de mantenimiento es egresado del Politécnico y ha roto completamente con el esquema que traían los otros gerentes de mantenimiento, porque ese es un chavo que entró primero al grupo como becario hace quizás 3 años, se graduó, pasó a ser asesor en la dirección de mantenimiento y de ahí pues pasó a liderar los temas de electromovilidad. Él asesoró al grupo en la compra de esos 44 autobuses y hoy por hoy lidera el equipo de mantenimiento de esta empresa. Obviamente tiene unas habilidades completamente diferentes a las que puede tener un gerente de mantenimiento tradicional, ¿sí? Porque es, digamos, nativo digital, tiene una capacidad analítica muy grande, muy hábil con temas de inteligencia artificial. Resultado de la operación, pues hoy Yutong, que es un gigante en la producción de autobuses eléctricos, pues hemos podido recuperar con ellos más de 5 millones de pesos en garantías que no querían pagar y que él técnicamente demostró que era parte de su obligación. Pero pues, ¿qué creen? Ese jefe no vale lo mismo en términos de costos que un jefe de taller tradicional. Obviamente hay unos salarios diferentes para la mano de obra que se requiere dentro de un escenario de electromovilidad. Y les estoy hablando solo del gerente de mantenimiento, pero en todas las posiciones pues tenemos unos retos adicionales en términos de formación académica que terminan siendo más costosos. Unos nuevos modelos de negocio, porque hoy ¿cómo funciona? El Estado, la autoridad nos invita a operar y nosotros compramos los autobuses y los operamos, pero la electromovilidad es más costosa en términos de la inversión que hay que hacer inicialmente. Ahorita estamos comprando biarticulados eléctricos, que le ha tocado operarlos y verlos en funcionamiento a Richie. En Patio Norte los estamos comprando en 22 millones de pesos, ¿sí? Cuando un biarticulado diésel podía estar del orden de los 14 millones de pesos. Entonces la inversión es mucho más alta y eso pues requiere un modelo de negocio diferente, en donde las ciudades lo que están haciendo es compran la flota, hacen procesos de licitación para la adquisición de esta flota que es más costosa, pues la ciudad tiene más músculo financiero y salen a licitar la operación. Entonces seguramente en unos años nosotros seremos más concesionarios exclusivamente de operación que de adquisición de flota. ¿Quiénes están poniendo la lana para comprar esos autobuses? Los fondos de pensiones europeos, japoneses, ingleses, que están llenos de dinero tratando de ver, buscando negocios, oportunidades en donde localizar esos recursos con unas rentabilidades seguras, porque qué más seguro que prestarle dinero a Metrobús, por ejemplo, en Ciudad de México, que está respaldado por una de las ciudades más grandes del mundo y que nunca ha dejado de pagar, o algo similar puede suceder con transportes eléctricos. Les estoy hablando de esos modelos en donde quizás ya está más maduro el sistema y donde termina siendo más sencillo
quizás implementar nuevos esquemas de electromovilidad, pero ¿qué se queda entonces para los pequeños transportistas de los que les hablaba inicialmente? Ahí tenemos que resolver unos temas estructurales que les den seguridad jurídica, seguridad financiera y que les permitan algunos mecanismos de gestión de riesgos como el de demanda. Entonces, imagínense si yo soy un pequeño transportador que tengo una flota de 10 autobuses y me meto a comprar autobuses eléctricos que son más costosos, donde requiero contratar gerentes de mantenimiento egresados del Poli, que saben más, pero son más caros, donde todos mis costos son mucho más altos y se me cae la demanda, ¿sí? Yo con 10 autobuses no tengo cómo gestionar un riesgo de esos. Ahí necesitamos autoridades claras en su rol como garante de que es un servicio esencial, sí, es un servicio público esencial el transporte. ¿Listos? Entonces, estos nuevos modelos de negocio que les mencioné, en donde la autoridad por un lado compra la flota y por otro lado opera, ¿qué creen? Pues son más costosos, porque esos fondos que están dispuestos a prestar la lana, pues vienen por una rentabilidad, ¿sí? Quizás más pequeña que la de un banco, pero al final del día vienen por una rentabilidad asociada tanto a poner el capital como a gestionar ese activo, y obviamente pues el operador necesita que esto sea un negocio y que sea rentable. Entonces terminan siendo modelos que son más costosos para la ciudad. ¿Listo? La mano de obra especializada que termina siendo más cara, y todo esto se junta con lo que les mostraba al principio. Entonces, retos para implementar la electromovilidad, aquí ya les he mencionado varios que tienen que ver con la gestión de la demanda, la gestión de los costos y la institucionalidad. ¿Listo? Hoy nos enfrentamos entonces a dos realidades. Por un aumento, las presiones que son reales y en donde tenemos que hacer un aporte decidido para descarbonizar el transporte, profesionalizar el transporte, generan una presión adicional sobre los costos, y hay una tendencia a la reducción de la demanda, lo cual termina generando una reducción en el ingreso. Todo esto pues son desafíos para la sostenibilidad financiera, si se quiere, del sistema, que, y ya cerrando, quisiera plasmar en este modelito conceptual para ustedes que son ingenieros. Si usted logra representar la tarifa usuario y la tarifa técnica en un eje, relacionándolo con la demanda de transporte, vamos a tener más o menos lo mismo. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre tarifa técnica y tarifa usuario? Piensen en que la tarifa, adelante Adrián, exactamente es eso. La tarifa usuario, la que ustedes mencionaban ahorita, son los 8 pesos que ustedes pagan por el servicio, pero hay una tarifa real de lo que me cuesta transportar ese pasajero, que es la tarifa técnica. Entonces, en estas dos dimensiones, piensen cómo sería el comportamiento de esas variables. Usted tiene una tarifa usuario que es definida por la autoridad. La tarifa usuario la fija el jefe de gobierno durante un periodo que hoy por hoy en la Ciudad de México está alrededor de 5 años, ¿sí? Pero es fijada a discreción por la autoridad. Entonces, en el mediano plazo, ¿cómo se comporta esa tarifa de usuario? ¿Cómo la puedo pintar en estas dos dimensiones? Dado que es una constante que no está en función de la demanda. O sea, la tarifa usuario realmente no está en función de la demanda. Usted puede tener más pasajeros o menos pasajeros en el sistema y la tarifa usuario sigue siendo los mismos 8 pesos, por lo menos en el mediano plazo. Entonces, usted tiene una tarifa usuario que en el mediano plazo tiene un comportamiento similar al de esta recta, ¿sí? Y la tarifa técnica, ¿cómo creen que se comporta? Esa es la tarifa usuario. La tarifa técnica, ya lo mencionaba Adrián, son los costos totales sobre los pasajeros transportados. ¿Esto cómo se puede comportar en este plano cartesiano? Piensen un poquito qué pasa si aumenta
Si aumenta la demanda, ¿sí? Si aumentan los pasajeros, ¿qué pasa con la tarifa técnica? Baja, ¿cierto? Si esto aumenta, la tarifa técnica baja, ¿sí? Y pues por la forma como se calcula, tiene un comportamiento similar a esto. Entonces, un sistema que esté equilibrado es aquel en donde, lo decía Adrián, su tarifa técnica sea igual a la tarifa usuario, donde los 8 pesos me alcancen exactamente para cubrir todos mis costos de operación, incluyendo, por supuesto, la rentabilidad para un empresario. Ese es mi punto de equilibrio en donde se igualan la tarifa técnica y la tarifa usuario. Miren que esto me da una demanda de equilibrio. ¿Cuánto? Va a depender si estamos hablando aquí de una empresa o de todo el sistema o de toda la ciudad. Esa es una demanda de equilibrio. Imagínense que hablamos de la Ciudad de México y les decía, la demanda antes de la pandemia estaba en 2.200 millones de validaciones, ¿sí? ¿Qué pasó? Se redujo a 1.800 y pico de validaciones. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que pasa con la demanda? Mi demanda se desplazó a la izquierda, ¿sí? Y lo que antes era mi tarifa técnica igual a la tarifa usuario, ahora se me genera un desbalance porque, hoy no sé qué pasó, ahora yo tengo una tarifa técnica real que está, si se dan cuenta, por encima de la tarifa técnica de equilibrio. ¿Esto cómo se traduce en el ejemplo de los 8 pesos? Yo tengo una tarifa que le cobro al usuario de 8 pesos, cuando a mí me cuesta realmente transportar al usuario 10 pesos, ¿sí? ¿Qué termina generando eso? Pues un déficit en el sistema que alguien tiene que financiar. Yo estoy pagando costos por encima de los ingresos y esta área me determina el déficit que tendría este sistema, ¿sí? En algunas, usted tiene 2 alternativas, una de 2, o le sube la tarifa a los usuarios, lo cual es inviable en muchas de nuestras ciudades donde el 90% de los usuarios son las personas de menores ingresos, o simplemente como autoridad subsidia toda esta diferencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la electromovilidad? ¿Qué creen que suceda con la curva de tarifa técnica? Ya ahorita veíamos que movimientos en la demanda generan movimientos dentro de esa curva de tarifa técnica. Pero ¿qué pasa si ahora los autobuses que tengo que comprar, que están aquí en mis costos, ya no valen 14 millones sino 22 millones de pesos? ¿Qué pasa si ya no tengo que contratar a un jefe o gerente de mantenimiento que me costaba 16.000 pesos y ahora tengo que contratar a uno que me vale 30.000 pesos? ¿Sí? ¿Qué creen que pase con esa curva? Con esta de la tarifa técnica, piénsenlo así, al mismo nivel de demanda voy a tener costos más altos, ¿sí? Entonces mi tarifa técnica termina desplazándose hacia la derecha y al final yo termino con una tarifa técnica más alta de la que tenía inicialmente. Esta es la realidad a la que se enfrenta hoy. Este es el gran desafío para la electromovilidad, ¿sí? Una tarifa técnica por encima de lo que los usuarios pueden costear. Suena muy bien, muy romántico, decíamos esta mañana, hablar de electromovilidad, vamos a electrificar todo el transporte público de la ciudad. Ok, pero eso tiene un costo y es un costo que quizás los usuarios hoy no pueden asumir. Entonces, ¿qué necesitamos? Ustedes que van a ser las futuras autoridades del país, los futuros empresarios, los futuros técnicos dentro de estas organizaciones, el entendimiento precisamente de este fenómeno que aquí está resumido de manera conceptual, de tal manera que nos permita buscar soluciones, ¿sí? Pero las soluciones no pueden venir únicamente del lado del usuario ni únicamente del lado del empresario. No es realista pensar que el transporte público se puede, que la electromovilidad se puede financiar 100% con recursos del privado a pérdida. Eso no va a suceder sencillamente. Entonces, en este ejemplo, lo que antes era un déficit de esta área o un faltante de recursos para cubrir los costos de operación, pues pasa a ser un faltante de recursos de esta otra área. Entonces, reto fundamental,
pues es de dónde va a salir ese dinero. Preocupante lo que están haciendo algunas ciudades, que por salir en la foto, por cortar el listón, arrancan proyectos de modernización del transporte, algunos con electromovilidad, y no prevén esta situación para futuro, porque ahí, señores ingenieros, señores jefes técnicos, en el futuro lo que hay que hacer es un ejercicio muy juicioso de entender cuál es su costo real y cuánto es lo que le puedo cobrar a los usuarios para estimar esta área. Si ustedes, cuando sean secretarios de movilidad, tienen claro que están metiendo a la ciudad, ¿sí?, en una necesidad de recursos para financiar la electromovilidad de este tamaño, pues seguramente buscarán la manera de garantizarlo. Esto, pues obviamente no es pecado. Queremos un servicio público con un estándar de calidad superior, pues eso cuesta más y lo que hay que hacer es garantizar pues ese recurso. Vuelvo, esto es un sistema, esto es un servicio público esencial, hay que garantizarlo. ¿Cuál es el problema? Que nuestras ciudades no están acostumbradas. En Bogotá, un desgaste durante por lo menos 5 o 6 años con la Secretaría de Hacienda para que entendiera que tenía que financiar al sistema de transporte público porque no le podíamos trasladar todos los costos al usuario. Y es un poco lo que nos está pasando en Ciudad de México con algunas de las operaciones. Hoy por hoy las autoridades no tienen clara esta situación y tengo que decirlo sin ánimo, por supuesto, de ofender a nadie. Tenemos un reto muy grande, los necesitamos a ustedes, egresados, pronto, trabajando del lado de las autoridades con esas fortalezas técnicas que permitan simplemente entender el fenómeno. ¿Por qué les resaltaba al principio acerca de mi semblanza? Porque esta es la historia contada desde mi orilla, desde mi perspectiva. Obviamente, si le preguntamos a un secretario de movilidad o a un director de Metrobús, ¿sí?, tendrán su propia percepción de lo que está pasando y su propia construcción de la realidad. Es importante escucharlas todas, entenderlas todas, pero al final del día pues tomar las decisiones que nos permitan las mejores soluciones para nuestros usuarios. ¿Listos? Este sí que menos se va a ver, es un listado en donde pues no están las empresas, pero son datos reales del cálculo de la tarifa técnica versus la tarifa usuario. Entonces vean, en esta muestra que traje de empresas del grupo, tenemos una empresa donde la tarifa técnica está en 11 pesos con 50 y la tarifa usuario ponderada en 10. Esta es una empresa que entra al Estado y en el Estado cobra 12 pesos, entonces al sacar un promedio ponderado, tenemos una tarifa usuario de 10 pesos. Tenemos otra empresa donde el costo de transportar un pasajero está en 10.38 y la tarifa es 8 pesos. Otra en donde está en 8.24 y la tarifa es 8 pesos. Y otra en donde está en 8.20 y la tarifa es 8 pesos. Entonces, soluciones, pues quizás la histórica, la de siempre, es cada 4 o 5 años los transportistas paraban y entonces la autoridad les subía un pesito. Esa es una solución no estructural, hoy no va a resolver el problema porque ese peso como proporción del costo total es cada vez menos, es cada vez más chiquito. Cuando usted tenía un pasaje que costaba 1 peso y le subieron 1 peso, pues usted duplicó su ingreso, ¿sí? Más o menos porque hay una elasticidad de la demanda y cuando usted sube la tarifa la demanda baja un poco, pero la proporción, el impacto era mucho más grande que hoy por hoy. Entonces este es un reto fundamental que tienen las ciudades. Hoy Ciudad de México, y tengo que decirlo, en el caso de transportes eléctricos, por ejemplo, lo ha entendido muy bien y lo que hace es que diseñó contratos que prevén aumentos anuales de la tarifa en función de lo que haya pasado con la inflación y los salarios básicamente. Y listo, entonces, ¿cuáles son los retos? Más o menos hemos ido transitando hacia ellos. ¿Qué vamos a hacer con la demanda de pasajeros? ¿Sí? Aquí tenemos que hacer ejercicios juiciosos de planeación. O sea, aquí nos hacen falta planeadores de transporte juiciosos, o sea, gente con una estructura muy robusta técnicamente para entender cuáles son las necesidades reales de una ciudad tan compleja como lo es la Ciudad de México o cualquiera de las ciudades de la República y de Latinoamérica. Tenemos
yo creo aquí deficiencias muy grandes en temas de planeación, en temas de programación. La programación es un mundo gigante, ¿sí? Y maravilloso, un ejercicio que seguramente ustedes verán como la optimización, la minimización de una función de costos, que es lo que es el costo de los conductores sujeto a una serie de restricciones legales y de la empresa y demás. Un ejercicio de optimización maravilloso que no hacemos de manera juiciosa porque carecemos de ese aparato técnico suficiente en términos del control y la regulación del servicio para ofrecer servicios que sean confiables para los usuarios y por supuesto la calidad quizás medida a través de la puntualidad, la imagen de los autobuses, la regularidad del servicio y demás. Entonces, en términos de la demanda, tenemos un reto gigante para que no se nos sigan bajando pasajeros. Esto es visto desde una perspectiva, por supuesto se requieren políticas públicas también que quizás desincentiven el uso de la moto, no lo sé, tendríamos que ver si los impuestos, a través de impuestos, pudiéramos desincentivar el uso. Eso lo que pasa es que tiene un costo político importante y no muchas autoridades le entran a eso. Ese es uno. Generar reglas de actualización tarifaria que sean técnicas y claras y que corrijan las variaciones de precio. En eso también ustedes como academia tienen mucho que aportar. ¿Cuál es la regla óptima? No la que yo les diga, porque yo se las digo de nuevo desde mi sesgo como sector privado, ¿sí? Detrás de una rentabilidad, pero ustedes quizás logren encontrar equilibrios más adecuados para que haya una rentabilidad económica para el empresario, pues también una rentabilidad social adecuada. Pero lo cierto es que todos los costos suben y lo que no puede seguir pasando es que las tarifas se mantengan igual, o quizás sí, podemos mantener los mismos 8 pesos, pero la diferencia entre el costo real de transportar a un pasajero y esos 8 pesos tendrá que subsidiar seguramente la ciudad. Reto fundamental, presupuestar adecuadamente las diferencias entre tarifa técnica y tarifa usuario. Electromovilidad sí, por supuesto, pero entendamos bien cuánto me va a costar esa electromovilidad, cuánto le estoy cobrando a los pasajeros y de qué manera voy a transferirle esa diferencia a quien esté operando. Y por supuesto la profesionalización del sector, y aquí estamos hablando de técnicos, les ponía el ejemplo, científicos de datos, tenemos millones y millones y millones de datos que muchas veces estamos desaprovechando porque no tenemos gente que sea capaz de mover toda esa información y de traducirla, o de mover todos esos datos y de traducirlos en información útil. Por supuesto ingenieros, abogados, estos son contratos cada vez más sofisticados que requieren un soporte jurídico importante, financieros, les decía, cuando se abrió el negocio, esto se volvió un negocio muy financiero, ¿sí? Y por supuesto gerentes, hay un déficit de gerentes muy grande en el sector, a nosotros nos cuesta conseguir los gerentes idóneos para administrar estas unidades de negocio, porque son perfiles complejos, son perfiles muy integrales que tienen que tener un componente técnico muy fuerte, pero no solo en los temas específicos relacionados con el transporte, sino en muchas otras áreas. Entonces ahí tenemos también un reto grande. Y estos pues únicamente 4 de los que se me ocurrieron al momento de estar preparando esta charla, pero seguramente a ustedes a lo largo de la conversación se les habrán ocurrido otros más. Lo cierto es que el aporte que ustedes pueden hacer en este proceso de transformación, de modernización hacia la electromovilidad es gigante, desde la orilla que escojan, bien sea técnico, desde el sector privado o desde el sector público, pero se necesita ese componente de conocimiento fuerte acerca de estos retos. Adrián, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta? Sí, tenemos tiempo para una pregunta, no sé si alguno tenga alguna duda. Habló de la reducción de costos a la hora de, bueno, a combustible, reducía de 30 al 12%. ¿Qué tal de incremento? Porque al ser electromovilidad supongo que es
De hecho, el costo del mantenimiento como tal se reduce un poco, porque el autobús tiene menos partes mecánicas, ¿sí? Y menos líquidos lubricantes. Entonces, un autobús eléctrico tiene menos requerimientos de mantenimiento, son más especializados, pero las rutinas son menos frecuentes. Nosotros tenemos de experiencia 2 años operando autobuses eléctricos en la línea 4, ya un poco más de 2 años, y hasta el momento lo que hemos visto es mayor confiabilidad, se desincorporan menos por fallas mecánicas y un menor costo de mantenimiento como tal. Hoy que lo incrementa un poco, que al no tener el conocimiento de esa tecnología, tenemos un contrato con el fabricante que es el que provee ese mantenimiento. ¿Cuál es el reto grande en autobuses eléctricos? La gestión de la batería, porque la batería puede costar el 40% del autobús y es lo mismo que la batería del celular. Si no le das un uso adecuado, reduces la vida útil y pues estás hablando del 40% de tu inversión. Ahí es donde está el costo grande, pero en eso los fabricantes también ya han evolucionado un montón a garantizar la vida útil de esas baterías. Cuando empezamos a estructurar los proyectos en Bogotá, no ofrecían más de 5 años de vida útil. Hoy los fabricantes nos están ofreciendo 10 años de vida útil en las baterías. De hecho, hay un fabricante que se acercó ahorita para la renovación de la flota en la línea 1 que nos dice: usted no se preocupe por la batería, yo la pongo en el momento en el que sea necesario. Normalmente estos son autobuses que tienen una vida útil de hasta 15 años, el autobús como tal, y la batería alrededor de 7 u 8 años, ¿sí? Ha ido cambiando también. Ahora, eso es lo que en nuestras ciudades les dimos o les exigimos como vida útil. Lo cierto es que en China, por ejemplo, a los 8 años ya pierden la vida útil y eso genera un riesgo de obsolescencia importante para nosotros. Pero concretamente, para responder a tu pregunta, los costos de mantenimiento en un autobús eléctrico son menores. De hecho, ahí hay una relación. Si bien el CAPEX que necesitas invertir para comprar el autobús es más, tu costo de operación, de mantenimiento es menor. Entonces, lo que esperamos, pero que todavía no tenemos probado con certeza, es que al final se compense el mayor costo de la inversión con el menor costo de mantenimiento a lo largo de la vida útil del autobús. ¿Listo? ¿Listo, Adrián? Creo que sería entonces. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y me gustaría agradecer a cada uno de ustedes que ha estado participando aquí, porque este evento es realizado para ustedes y para apoyar en su formación y poder conocer un poco más sobre los diferentes modos de transporte. Me permito poder darle un reconocimiento al maestro Mario Leonardo Nieto. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, otorga el presente reconocimiento al maestro Mario Leonardo Nieto por impartir la conferencia magistral Retos del Transporte Público de cara a la descarbonización en el marco de la 12ª Expo Conexión Transporte, llevado a cabo del día 23 a 25 de septiembre de esta unidad. Así que... Y poder otorgarle un pequeño presente al doctor Mario por parte de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Transporte. Sí.